me parece que julio del año pasado, del 2021, estas reformas a la ley del Instituto de Acceso a la Información Pública habían quedado en el congelador, precisamente por el rechazo que obtuvo de sociedad civil principalmente y de los políticos que somos de oposición. Para mí, con estas reformas, el Instituto de Acceso a la Información Pública pasaría a la irrelevancia y el derecho ciudadano de acceso a la información quedaría enterrado completamente. Es una leguleyada decir que si revelar la información causa más daño que el bien que podría servir haciéndolo público, me parece un absurdo legal completamente y es congruente, es consistente con la actitud poco transparente y la poca transparencia que hemos tenido de parte del gobierno. Si estas reformas se llegan a aprobar, diputado, automáticamente la población salvadoreña en general ya no podría acceder a ninguna de la información que hasta el momento es oficiosa. Alguna de la información con la cual de oficio ya podría contar la población podría declararse con reserva. Eso sí es un hecho con estas reformas. También podrían haber consecuencias, infracciones o sanciones impuestas a periodistas que revelen información que haya sido reservada. Por supuesto que una información que es declarada con reserva y es confidencial, tiene el funcionario responsable pues el deber de custodiarla. Pero si algún periodista lograra acceder a esta información y la publica, también podría haberse expuesto a la imposición de alguna sanción. También sale que la sala de lo contencioso podrá resolver cuando, por ejemplo, algún ministerio no esté de acuerdo con alguna resolución que los obligue a brindar esa información, a publicarla, y ellos puedan ir a la sala de lo contencioso para poner una demanda para que ellos resuelvan. Sí, y ahí es donde yo decía en un inicio que para mí estas reformas realmente dejan en la irrelevancia total al Instituto de Acceso a la Información Pública y a su verdadero propósito. También, diputado, una de las reformas tiene que ver con facultades para el comisionado presidente del instituto. De hecho, ayer el presidente mencionó en la comisión que estas ya habían sido intentadas incluir en el reglamento del instituto, pero que habían sido declaradas inconstitucionales por la anterior sala. ¿Qué significa que medidas que ya fueron declaradas inconstitucionales ahora estén queriendo meterlas en la ley? Correcto, es una violación a la jurisprudencia que ya estaba establecida por la Sala de lo Constitucional legítimamente electa y que fueron removidos de sus cargos el 1 de mayo. Yo creo que es un nuevo atentado contra la inseguridad, contra la seguridad jurídica en nuestro país, pero nuevamente es algo que es congruente con las actitudes y las acciones de este gobierno. Otro ejemplo de ello puede ser el espionaje ilegal que hay hacia miembros de la oposición y hacia periodistas, y ahora se pretende reformar la ley, darle algo de legalidad a ese espionaje a través de la creación del agente encubierto digital en las reformas al Código Penal. Lo mismo sucede con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Desde el inicio de esta administración se ha venido negando información, alguna de esa información que debe ser pública de oficio, violando la ley, y ahora, a través de esta nueva legislación, se pretende legalizar pues todas esas acciones que han venido cometiendo en contra de lo que dice la ley y la jurisprudencia. Diputado, con esa figura del agente cibernético encubierto, ¿qué se podría violentar ahí de derechos de las personas? ¿Y si ustedes apoyarían con sus votos también para aprobar esas reformas ahora? Ok. No, hay dos partes a esta reforma. La primera fueron el pliego de reformas que se hicieron a la ley de delitos informáticos y conexos, del cual, haciendo una revisión el día de ayer, no estoy claro si ha sido publicado en el Diario Oficial. Eso ampliaba, digamos, los posibles delitos informáticos que pueden cometerse. Está claro que hay una incidencia alta de este tipo de delitos que se están cometiendo, ya sea fraude, ya sea manejo de datos
ilegal de los ciudadanos, etcétera. Pero esta reforma en particular al Código Penal, que como lo digo, va amarrada a esta reforma previa de ley, sí deja bastante vacíos, bastante discrecionalidad a las autoridades, en particular a la Fiscalía y la Policía Nacional, que harán estas investigaciones. Al no poner claros límites, yo creo que el primer objetivo sería el periodismo de investigación. ¿Apoyaría con sus votos usted para estas reformas? No, no voy a apoyar las reformas al Código Penal en el ámbito de evidencia digital. Creo que hay algunas cosas positivas, como en todo. Sí veo positivo que se hizo la corrección de incluir solicitar autorización judicial. Eso sí es algo positivo, pero tampoco hubo espacio para escuchar las recomendaciones de la oposición, las recomendaciones del gremio de periodistas, de sociedad civil. Los que estuvieron pendientes del desarrollo de la comisión la semana pasada vieron la forma irregular en la cual se debatió y al final se aprobó con la mayoría de los votos de la comisión. Diputado, también ahora se tiene previsto que se aprueben reformas para la ley del transporte público. Entre esto se habla de que las entradas de vigencia o la vida útil de las unidades sea de 15 y no de 20 años. ¿Ustedes apoyarían? Yo creo que este es otro tema que sigue en el congelador. Me parece que son reformas que realmente no resuelven el problema del raíz del transporte público. Creería que hay que profundizar el estudio y para mí no son estas, al menos como han sido propuestas y estudiadas y entiendo que dictaminadas por la comisión, aunque no estoy seguro si viene en agenda, podría introducirse, por supuesto, que no son las medidas correctivas necesarias para mejorar el sistema de transporte público. Diputado, también está en agenda, perdón, ¿sí?, el tema de los dictámenes de la Corporación Andina de Fomento para pagar más de 400 millones en compra de esas acciones, sí, para que el gobierno tenga un nuevo organismo que le preste dinero. ¿Cuál es su opinión pues de esta inversión para tener quien le preste más dinero al gobierno? En breve, me parece que la medida o la adopción de este convenio es una respuesta a la falta de acuerdo con el Fondo Monetario y la posibilidad de una vía alterna de financiamiento que irónicamente para obtener ese financiamiento hay que endeudarse más. Como ya lo decías, Denny, hay que adquirir cerca o más de 400 millones de dólares en acciones para ser parte de este banco multilateral de financiamiento internacional con sede de hecho en Caracas, Venezuela. Hay que pagar eso por los próximos 7 años. Creo que el primer pago se hace este año antes de septiembre y son más de 65 millones de dólares. No hay claridad de con qué recursos va a cubrir ese gasto el gobierno y francamente me parece una medida desesperada de buscar nuevo financiamiento. Gracias, diputado.